Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a nuestro seminario en línea del día de hoy, el cual lleva como título Conductores de aluminio, selección y justificación ante la NOM. Este seminario estará siendo presentado por el ingeniero Ismael Yáñez y el ingeniero Jorge Luis Domínguez. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat y se estará respondiendo al final de la sesión. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ismael Yáñez, estoy como supervisor nacional de toda la parte de cables en APSA. En mi equipo se encuentra Jorge Luis Domínguez, que él atiende toda la parte del norte, y Juan Manuel, aquí en parte occidente, Bajío. Digo, esta presentación pequeña, digo, la hago para cualquier duda que tengan respecto a cables, siempre estén en contacto con nosotros. En la presentación verán el nombre del especialista o gerente especialista de la marca General Cable. La marca acaba de sufrir pues está en fusión junto con otra marca que se llama Prysmian. Y hablando sobre los cables de aluminio, la marca muy conocida con los pioneros en cables de aluminio se llama Stabiloy. General Cable adquirió Stabiloy hace más de un par de años. Fue de sus últimas compras. Y en este año, Prysmian está con la fusión con General Cable. Entonces está dentro, o prácticamente es la marca líder a nivel mundial de ventas y de posicionamiento con la compra de estas últimas marcas. Voy a tratar de dar una especificación breve, una plática muy breve, en donde tengan una duda, solo simplemente levanten la mano en la reseña. Trataré de darle una explicación sencilla. Es una explicación comercial, técnica sencilla, porque ya que no hay mucha especificación. En la NOM 001, que todo el mundo conoce, la 2012 es la última que ha salido. En el artículo 310.106 viene esta parte que viene aquí. Son extracciones prácticamente de la NOM 001. Si se utilizan otros materiales como aluminio o aluminio recubierto de cobre, los tamaños deben cambiarse conforme a su calor equivalente en cobre. Eso es lógico, ¿no? Por la opacidad. Los cables de aluminio para la sección transversal, desde calibre 6, que es en 13 milímetros aproximadamente, hasta 500 milímetros, cable de 1000, casi 1000, que es muy común el 1000 en aluminio. Marcados como RH, RHHW, XHHW. Deben estar hechos de aleación de aluminio, graduado eléctrico sobre serie AA-8000. Esta AA-8000, la serie 8000 la tiene Stabiloy, y Stabiloy cuenta con una serie muy común que se llama 8030, que tiene unas mejoras que lo vamos a ver adelante. Si se permite el uso de conductores de aluminio o de aleación de aluminio en tamaños normales, menores a calibre 6. Esto quiere decir que no existe cable delgado, no existe cable de aluminio en calibre 14, 12. Siempre inicia a partir de calibre 6. Vemos el artículo en el cual podríamos checarlo, que sería el mismo 310, pero en el 15B, 16 y 17. ¿En dónde se pueden utilizar los conductores de aluminio? ¿Dónde se utilizan? De acuerdo con lo indicado en las normas de referencia que fijan los requisitos para seguridad de los usuarios, son pertenencias, cualquier instalación eléctrica comercial, residencial o industrial. Eso quiere decir que prácticamente donde se ha instalado un cable THW, puede ser instalado un XHW de aluminio. Tenemos una pequeña imagen de una pequeña construcción, ya que el cable de aluminio
Es considerado un cable de fuerza, un cable 100% residencial, un 100% cable para obra pública, para obra en construcción, eh, un poco en industrial, pero lo más común es residencial, comercial, por su tipo de aplicación. Estas características de diseño me gustan mucho, digo, no, en una presentación que di anteriormente de cables, yo veía la diferencia entre los cables convencionales, tradicionales, de cómo está su configuración, de que existen concéntricos, compactos, sólidos, había otros que eran de calabrote, había otros como los tipos usos rudos que vienen sin ninguna construcción como tal, digo, vienen apelmazados muchos hilos delgados para esa flexibilidad, pero el diseño compacto realmente te da una sección transversal muy buena, donde no hay que hacer una nueva análisis a lo mejor de la charola. Los conductores de Stabiloy utilizan un trenzado compacto, por lo que no requieren sobredimensionar canalizaciones. En esta imagen vemos la primera, que es el cable convencional, tradicional del redondo de 37 hilos. Cuando vimos ahí, un cable THW, dependiendo del calibre, ya viene a partir de 37 hilos. Esa es su configuración. Existe el comprimido, donde prácticamente los filamentos finales o los de la sección transversal final son los que ya traen pues ya una forma más compacta. Ya sigue el compacto, que este es el que trae Stabiloy, donde su sección transversal vemos que es muy similar al de un cable tradicional, un cable comprimido, y existe el sólido, ¿no? De un cable normal, en calibre 500, la reducción es prácticamente de un 10%. Entonces no hay que redimensionar canalizaciones, ya que como nosotros estamos especificando en un ejemplo un cable un 0, en un 3.0, pues bueno, la sección transversal nos va a ayudar bastante en un diseño compacto. Esta es la equivalencia y características en diseño que les platicé anteriormente. Aquí vemos la diferencia entre un cable de cobre y un cable de aluminio. Esta presentación sin problema yo se los puedo hacer llegar. Yo, la parte de marketing se los puede mandar sus correos por si tienen alguna duda. Son pequeñas referencias, prácticamente está enfocado a calibres muy específicos, donde solo dan una referencia de la marca. Viene el cable de aluminio y el cable de cobre, el THW, de diferencia. En diferencia, un calibre 8 a un calibre 6, donde se tiene que checar el amperaje, que los dos te dan 50 amperes. En THW y calibre, digo, en THW de cobre y en aluminio, checamos que el exterior de uno y otro, la diferencia son prácticamente eh, 0.6 de milímetro, muy, muy poquito, o sea, la sección transversal no hay que volver a remencionar. Da prácticamente igual a un cable con la comparación del cable de cobre, ya que el cable de cobre pues tiene la sección, como lo decíamos, con una sección tradicional, como lo veíamos anteriormente. Vemos la diferencia entre un cable un 0 al 3 ceros. Haciendo el cálculo te da también 150 amperes. Bueno, el de aluminio te da 155, un poco más, la sección transversal. 13.6 y 13.7, prácticamente nada. El peso, aquí es muy importante. Aquí ya vemos una diferencia grande, ¿no? El peso en el cobre, pues ya 59.9 kilogramos por los 100 metros. Cuando vimos 100 metros de calibre 0, casi 60 kilogramos por los 100 metros de un 0. Y del calibre 3 ceros en aluminio, pues son 30 kilos, prácticamente la mitad. Haciendo la diferencia en el 350 y el 500, los dos te dan 310 amperes, una sección transversal prácticamente igual,
sino aquí ya vemos que es menor la del aluminio, y el peso, digo, pues aquí ya cambia bastante, ¿no? Desde 83 kilos por 100 metros en el cable de aluminio, y en el de cobre, 284 kilogramos por los 100 metros. Y así, bueno, haciendo la comparación con el calibre 500, que te da el 750, con el mismo amperaje, en su respectivo calibre, vemos la sección transversal y el peso, ¿no? Esta es una tabla muy, bueno, a mí me gusta porque es sencilla, prácticamente vienen las respuestas básicas y la diferenciación entre uno y otro. Sí. Así se ve. Vamos a ver las ventajas de los conductores de aluminio en esta biloy, las ventajas sobre el cobre. ¿Cuáles son las características? Bueno, el peso, 50% más ligero, ya lo vimos en la tabla anterior. El resorteo, menos 30%. La ductividad, pues en aluminio ya saben que es excelente, cobre buena. Ductividad, conductividad, los dos son buenos. Esto es muy importante, digo, por lo cual, creo yo, es por lo cual iniciamos con la instalación de fuerza en aluminio. La incidencia en robo, pues, claro, en aluminio es mucho menor, ya que el cobre es muy robado, ¿no? Resiliencia mecánica al quiebre, en aluminio es excelente, el cobre es bueno. Carga mecánica en la instalación, ya sea en aluminio es muy poco peso y el cobre, bueno, es pesado. Agilidad en la ejecución de la instalación, el 30% de ahorro en la ejecución. Y bueno, el cobre yo creo que anda similar. Sobre las dimensiones de la canalización, esto pues se tiene que hacer con un cálculo eléctrico, algún proyecto eléctrico, checar la diferencia entre uno y otro y ver que realmente el cable con el cual nosotros estamos haciendo la comparativa es un cable compacto. Entonces, el dimensionamiento de las canalizaciones pues va respecto a eso. Y el ahorro, el principal y la última en precio, aparte del peso y el dinero, pues el 50% aproximadamente. 40, dependiendo en cómo está el cobre, que el cobre también es algo que es más volátil, el precio del cobre cambia constantemente, a veces repentinamente en semanas, en meses, a veces de un día para otro, oye, hoy subió el dólar, hoy subió esto, entonces tenemos cambios más repentinos en el cobre y el aluminio tiende a ser un metal más estable. Las características del aislamiento, todos los conductores de esta biloy están cubiertos con aislamiento XLP y tipo XHW. Ya sabemos que los cables que son de THW pues son de PVC, pues los de aluminio, por sus siglas de XH, pues son de XLP, como los cables de media tensión. Es a lo que se refleja las siglas de XHW. Las ventajas, bueno, una temperatura máxima de operación 90 grados en lugares secos y húmedos, mayor capacidad de operación con sobrecarga temporal hasta 130, mayor capacidad de cortocircuito a 250 grados centígrados, mayor resistencia a la abrasión que cualquier otro tipo de termoplástico tipo PVC, como lo decíamos. El XLP es mucho más resistente a la abrasión por simplemente por ser XLP. Mayor resistencia a la humedad, como ya lo conocemos, los cables de XLP tienen mayor resistencia a humedad, a veces los registros se inundan, se vuelven a vaciar, y bueno, el cable tiene mayor resistencia al gas, a los químicos, al aceite, tienden a ser mejores. Libre de metales pesados, y claro, sí, con certificación LS, como tipos THWLS, aquí es XHWLS, para baja emisión de humos, solo si se requiere.
Conductores con aislamiento, los XHHW para 600 volts, como ya lo decíamos anteriormente, y aceptado en la NOM 001 y la NEC 2017, el artículo 308 para instalaciones eléctricas, que son prácticamente las normas más comunes que necesitamos, ¿no? Para instalaciones en México. Aplicaciones conductores para alimentaciones de fuerza, para uso en cualquier tipo de canalización interior, incluyendo charola, uso en donde hay concentraciones públicas. Esto me lo preguntaban una cosita de ayer o antier. Dicen, oye, el cable de aluminio se puede instalar en charola. Claro, la NOM dice que a partir del calibre, creo que no sé, 4, 6, sin ningún problema. Entonces, el cable de aluminio cumple con eso, y los cables armados, pues también, ¿no? Vamos con los cables armados, tipo MC, cable armado de fábrica y 3 y 4. Todo el mundo los conoce el tipo cable tipo MC3 o MC4. La diferencia es uno para motores, bueno, si yo lo tengo dividido, uno para motores, uno para tablero, uno ya que es uno 3 más tierra y otros 4 más tierra, tres fases más tierra y el otro 3 fases neutro más tierra. Siempre el MC3 es el de las fases, el MC4 es el de las 3 fases más el neutro. Siempre tienen un conductor de tierra desnudo, lo vemos en la imagen. Y este es el cable común de estabiloy armado. Mucha gente me pide el de PVC. El de PVC es fabricación. Sí hay en ciertos calibres, ciertos tramos que nosotros tenemos de stock, que los hemos necesitado y son muy comunes, pero no es muy común. El cable común de estabiloy es el XH armado tipo MC y el XH normal de aluminio. Este tipo de cable armado, tipo MC, pues lo sabemos, ¿no? Está aceptado por la NOM, por la NEC, tienen las mismas certificaciones que el cable monopolar que vimos anteriormente para instalaciones eléctricas. Las aplicaciones, ¿no? Cables de construcción para alimentación de fuerza, instalaciones eléctricas comerciales, residenciales, industriales e institucionales. Esto es algo que ya les comenté anteriormente, es un cable que se utiliza principalmente para resistencia, comercio, casa habitación, cable de fuerza y, digo, por su construcción, ser XHW y RH, bueno, funciona muy bien en la parte de industria. Las consideraciones, se elimina regla de 360 grados, distancia entre el soporte de 1.8 metros máximo. Esto se tiene que tomar muy en cuenta porque les voy a presentar una imagen aquí adelante. Estas son las consideraciones que se tienen que tomar para instalaciones con el tipo de cable armado MC. Radio de curvatura, ya saben que es el 7 veces al diámetro exterior. El diámetro exterior, dependiendo del calibre del cable. El radio de curvatura de un cable de aluminio 7 veces. Considerar tabla de la NOM, la 250-122, para las capacidades de conductores para puesta a tierra y reduce la caída de tensión. Esta es la imagen que les quería mostrar. Aquí vienen las consideraciones prácticamente. Vemos que están colganteado, ya que pues, no utilizaron las consideraciones anteriores, ¿no? La distancia entre el soporte 1.5 máximo, 1.8 máximo. Digo, en esta imagen vemos que sobrepasa eso y el cable pues tiende a hacer una pequeña panza, ¿no? La distancia máxima. Vamos a ver las comparaciones de actividades. En esta tablita de aquí en adelante eh, eh, les voy a presentar a mi compañero Jorge Luis Domínguez. Él está dentro del equipo. Él seguirá con la segunda parte de la presentación, una presentación muy sencilla, y haré el cambio de la pantalla a su pantalla. Prácticamente será la misma presentación, donde él nos dirá a partir de cuáles son las comparaciones de dónde instalar un monoconductor, dónde instalar el multiconductor, dónde instalar, bueno, tubería, dónde no te ahorras tubería, dónde no, por qué el armado. Esto lo veremos más adelante. Jorge Luis, voy a dejar de transmitir. Muchas gracias, Ismael. En este momento le pasamos
la transmisión al ingeniero Jorge Luis Domínguez. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Ok, correcto. muchas Buenos gracias. días a todos. Mi nombre es Jorge Luis Domínguez. Yo soy especialista de cables en la zona norte. Básicamente atiendo lo que es Chihuahua, Sonora. Y voy a continuar con la presentación que estamos viendo de la marca de Stabiloy Cables de Aluminio. Como ya les comentó Ismael, mucha gente piensa que el cable de aluminio no es el adecuado para las instalaciones eléctricas por una serie de situaciones que se han presentado, ¿no? Ya vimos que el cable de aluminio tiene ciertas ventajas, como es el peso, es el diámetro externo, que realmente, aunque necesitamos un calibre de mayor capacidad para soportar el amperaje que tenemos en un cable equivalente en cobre, básicamente los diámetros de estos cables de aluminio, aunque es un calibre mayor, cumplen con el diámetro del calibre de cobre. Entonces, ¿qué nos origina esto? Que las canalizaciones que tenemos existentes o que estamos proyectando para nuestra obra, básicamente no necesitamos aumentarlas. Podemos instalarlas sin problemas dentro de la misma tubería, de la charola, según sea el caso de la aplicación. El otro detalle que estábamos viendo es el factor que yo creo que es más interesante, es el costo de este cable. El cable de aluminio generalmente estamos hablando de un 50% más económico que un cable de cobre, además de que tiene ciertas propiedades que no lo hacen tan atractivo para el robo que está sucediendo en muchas empresas, ¿no? En muchas instalaciones. El valor comercial del aluminio en reventa pues realmente es poco, por lo que no es atractivo para la reventa o en este caso el robo de material en la obra. En la siguiente tabla vamos a ver una comparación de las actividades que tenemos cuando hacemos una instalación con material de cobre, THW sencillo, o cuando usamos un cable tipo MC, Metal Class de marca Stabiloy. Básicamente, cuando hacemos una instalación con tubería conduit y conductores de cobre, lo que tenemos que hacer en obra es primero recibir la tubería conduit en la obra, desempacar y transportar el conduit al lugar de sitio de trabajo. Tenemos que preparar el conduit con todos sus accesorios para su montaje, desde preparar los coples, tener la soportería, tener toda la instalación lista, ¿no? Una vez que tenemos todo el material listo, tenemos que realizar la instalación del conduit, acoplar la tubería con los coples, condulex, accesorios, instalar la soportería. Eh, una vez que ya tenemos instalada la tubería, necesitamos recibir el cable en la obra, necesitamos transportar el cable desde el almacén hasta el lugar donde se va a ser instalado, eh, necesitamos canalizar los cables a través de la tubería, a través de una guía, que es un proceso laborioso y tardado, eh, colocar cables carretes MC para entrega inmediata. Una vez que ya se instalan los cables, se tienen que identificar los cables para ver que la secuencia sea correcta, aparte de que se tienen que usar ciertos materiales como es lubricantes para tratar de que el cable fluya correctamente, ¿no? Muchas veces cuando tenemos una instalación con tuberías que tienen muchas curvas, esta labor se dificulta mucho para lo que es la persona que está instalando. Hay muchas prácticas que generalmente lo que hacen es que toman un vehículo, agarran la punta de los cables a este vehículo y lo van jalando con la troca, con el montacargas, con el equipo que tengan a mano. Pero el problema de este tipo de instalaciones es que generalmente si el cable cuando está siendo jalado a través de la tubería tiene alguna rebaba la tubería, se va a ir dañando, ¿no? Y nos puede ocasionar un problema. Entonces, ¿cuál es la ventaja del cable tipo MC de Stabiloy? Básicamente, como el cable ya viene armado dentro de la armadura de aluminio, no tenemos que canalizar todo este cable, ¿no? No necesitamos comprar la tubería conduit porque ya la tubería, la armadura de aluminio nos protege contra la intemperie, tiene resistencia mecánica. Al momento de que recibimos el carrete de cable en nuestra obra, lo único que tenemos que hacer es llevarlo al lugar de instalación y empezar a instalar directamente, ¿no?
lo que nos ahorra mucho tiempo en cuestiones de instalación y también en mano de obra, ¿no? No tenemos que pagar tantas horas para hacer una instalación. Si se fijan, esta tablita es muy práctica. De todas las actividades que se necesitan para una instalación normal, con un tipo armado tipo MC, podemos reducir el tiempo de instalación de una manera muy grande, ¿no? ¿Qué es el cable tipo MC? La definición nos dice que un cable MC es un cable que tiene una armadura metálica. Es un ensamble hecho en fábrica de uno o más conductores aislados con o sin elementos de fibra óptica, encerrados en una armadura de cinta metálica entrelazada o en una cubierta metálica lisa o corrugada. Pues básicamente lo que nos dice es que el tipo MC es, cuando vean las letras MC, significa metal clad o recubrimiento de metal, que es una protección mecánica para proteger los cables interiores. La norma NOM 001C de 2012, que es la que aplica aquí en México para las instalaciones eléctricas, nos indica que estos cables pueden ser, son permitidos para usos generales en el artículo 303,10. Se permite utilizar tipos MC en acometidas, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de fuerza, alumbrado, control y señales. En interiores y exteriores, visibles, ocultos, directamente enterrados cuando estén identificados para su uso. Aquí quiero hacer una pequeña pausa en lo que es interiores y exteriores. Cuando nosotros realizamos una instalación en exterior, con tubería conduit y con cable de cobre, generalmente cuando tenemos aplicaciones de humedad, con el tiempo la tubería se nos empieza a oxidar y empieza a haber ciertos problemas, ¿no? El cable tipo MC está construido con una aleación de aluminio que se conoce como serie 5000. Esta serie de aluminio es prácticamente inoxidable contra la humedad, lo que nos garantiza que cuando el cable está expuesto a estas condiciones en exterior, no vamos a sufrir este tipo de problemas, ¿no? Otra característica del cable tipo MC es, como ya viene armado de fábrica, mucha gente dice, oye, ¿cuándo puedo usar este cable en instalaciones de lugares de reunión o de concentración? ¿Qué es un lugar de reunión o de concentración? Básicamente es un lugar donde asiste mucha gente y donde en caso de que haya algún incendio, pueda haber problemas de seguridad contra la gente, ¿no? Estamos hablando de que si, por ejemplo, hay un incendio y se queman los cables, el humo puede ser perjudicial para la gente y puede dañar a la gente, les puede causar problemas hasta la muerte. Entonces, en estos lugares de concentración, las normas son muy estrictas. Cuando nosotros tenemos que hacer una instalación en este tipo de lugares, la norma te exige que usemos cables con cero halógenos o que se empiece a... ¿Qué es el cero halógenos? Que cuando se empieza a quemar un cable, no suelta al exterior lo que son halógenos como el cloruro, el flúor, todos los elementos que son tóxicos que al momento que uno lo respira te puede causar un daño, ¿no? Entonces, el cable MC, al estar construido por fábrica, generalmente el espacio interior que tiene para soportar el cable, en una instalación, por ejemplo, de tubería conduit, sabemos que hay la regla del 40-60. Los cables tienen que usar un 40% del espacio del tubo y el 60% tiene que estar libre para evitar atorones cuando se están instalando. Entonces, sabemos que los factores que originan un accidente, un incendio, es básicamente ese triángulo que estamos viendo en la pantalla, que es el combustible, el oxígeno y el calor. Entonces, si queremos mitigar el problema de un incendio, tenemos que reducir cualquiera de estas cosas, ya sea el combustible, el oxígeno o el calor. En un cable MC no tenemos el detalle del espacio del 60% libre que estaría ocupado por oxígeno. Este espacio es menor, lo que origina que al momento que haya alguna combustión, el oxígeno presente en el cable es menor, lo que hace que no sea muy factible de que se incendie, ¿no? Además, el cable MC tiene como estamos viendo, tiene una cubierta de aluminio. Entonces, al momento de haber un incendio, el fuego interactúa con el aluminio,
pero realmente los cables, que es lo que soporta y origina el humo, no está en contacto directo con el fuego, por lo que no se quema, ¿no? Entonces, este cable es muy recomendado para lugares donde tengan ustedes lugares de reunión. El artículo 518.4 nos indica que los métodos de alambrado deben ser canalizaciones metálicas flexibles o canalizaciones no metálicas enviadas en concretos no espesor a 5 centímetros, empleando conductores con aislamiento resistente a la propagación de incendio, es lo que los comentaba, cero halógenos, de baja emisión o despreciable emisión de gas ácido halogenado de baja emisión, o cables tipo MC, MI o AC. En este caso, el cable MC queda cubierto para este tipo de aplicaciones. Una consideración muy importante, como son cables de aluminio, al momento de hacer la conexión en los tableros donde van a ir interconectados estos cables, necesitamos asegurarnos que las zapatas sean de uso bimetálico. ¿Qué significa bimetálico? Estas zapatas soportan conectar cables tanto de aluminio como de cobre. ¿Por qué es esta situación? Al ser el aluminio un material distinto a, por ejemplo, el cobre, cuando ponemos en contacto los dos metales, existe un par galvánico. Entonces, ¿qué origina esto? Que con el tiempo el cobre empieza a oxidar el aluminio y se va consumiendo, ¿no? Lo que nos origina fallas. Generalmente las zapatas convencionales son de cobre. Si nosotros conectamos un cable de aluminio con una zapata de cobre, de principio nos va a funcionar, pero con el tiempo el aluminio se va a ir perdiendo, se va a ir deshaciendo, lo que nos va a originar un falso contacto y nos puede dañar la aplicación, ¿no? Básicamente los zapatas bimetálicas están hechos de una aleación de aluminio de alta densidad, tratados con un proceso electrolítico a base de estaño y otros componentes para evitar la diferencia de potencial galvánico. ¿Cómo los identificamos? Generalmente tienen una nomenclatura, como pueden ver aquí en la fotografía de la zapata. Deben de tener una leyenda que dice ALCU, que significa aluminio cobre, y generalmente van acompañados de un número, un 7 o un 9. El 7 significa que es apta para trabajar a 75 grados centígrados y el 9 significa que soporta hasta 90 grados centígrados. Como podemos ver, ya todos los fabricantes originales de cualquier marca que estemos hablando, por ejemplo, Allen Bradley, Siemens, Eaton, ABB, ya en sus interruptores o en sus equipos incluyen este tipo de terminales, ¿no? Que son bimetálicos. Es muy importante considerar este punto cuando estamos realizando una instalación. Bueno, aquí viene ya un punto muy interesante, son las malas prácticas en la instalación. Mucha gente dice que el aluminio no sirve para las aplicaciones porque se empieza a dañar, pero realmente lo que pasa es que la instalación que se ha realizado de este tipo de cables no ha sido la adecuada por los factores que estamos viendo, ¿no? Aquí hay unos ejemplos con unas fotografías de instalaciones que se han revisado, donde podemos ver cuál es el detalle con la mala instalación. En la primera foto que tenemos en su parte izquierda, podemos observar, tenemos una barra que es de bronce, tenemos zapatas para tierra que son de cobre, tenemos el cable de aluminio MC que se ve aquí, y pues, ¿cuál es el problema aquí? Estamos combinando una serie de metales. Entonces, el problema que tenemos aquí es que con el tiempo el cobre se va a ir comiendo el aluminio y se va a ir dañando el cable, con lo que nos va a originar un falso y probablemente un corto, ¿no? Si se fijan, esto está mal. Hay que usar zapatas que son bimetálicas. En la parte derecha vemos otro caso. Si se fijan, aquí sí pusieron una zapata para el cobre y una zapata para el aluminio. El problema de esta instalación es que si observamos bien la zapata, el código color nos dice que es como cafecito. Entonces, este código nos indica que esta zapata es para uso exclusivo de cobre. Entonces, está pasando la misma situación, ¿no? Al conectar un cable de aluminio con una zapata de cobre, nos va a originar algún problema. Otro punto importante, el cable de aluminio, si se fijan aquí, el cable que viene aquí de alimentación al interruptor, está bien fijado con su contra y su monitor. En la otra parte se ve que el cable de aluminio nomás lo pasaron sin fijación. Entonces, todos estos son problemas de malas instalaciones que nos van a originar un problema, ¿no? Aquí hay otro punto.
En este punto es una terminal es para un transformador de baja tensión, para la baja tensión. ¿Qué podemos ver aquí? Primero, el cliente, en este caso estaba hablando que estaba teniendo un problema con el cable aluminio, muchos recalentamientos y que el cable aluminio no servía para la aplicación. Al revisar la aplicación, ¿qué estamos viendo? Primero, las zapatas que estamos viendo aquí en este punto, si se fijan, son de cobre, con una conductor de aluminio, entonces aquí estamos teniendo un problema de par galvánico, lo que nos está originando un problema. Si se fijan, en las otras zapatas, estas sí son especiales para aluminio cobre, estas sí están correctamente dimensionadas. Ahora, ¿qué pasó? Como que la persona, el instalador, no le alcanzó bien la instalación, no tenía herramienta adecuada y vean cómo ponchó la zapata en el cable, ¿no? Se puede ver que es como a martillazos. Entonces, esto está originando un mal punto de conexión donde se está calentando esta zapata, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de una mala instalación. Este es otro ejemplo. Aquí sí se está usando, como ven, las zapatas correctas, bimetálicas. Pero ¿cuál es el problema? Que al momento de instalar, el usuario empezó a rasgar el cable para identificar las fases, ¿no? Si se fijan, aquí es la segunda fase, la primera, o le puso cintas de hilar para identificaciones. Sirve el mismo problema, ¿no? Estas identificaciones que pusieron originan que haya un riesgo latente de algún arco eléctrico, ¿no? Si alguna persona llega y conecta estos equipos, ¿no? Este es otro ejemplo. Es un tablero donde conectaron correctamente la alimentación con barras. Si se fijan, en la parte de abajo también están las barras de cobre y están usando unas zapatas correctamente para lo que es el cable de aluminio. En este caso, el cliente reclamaba que se estaba sobrecalentando mucho y que el aluminio no servía. Que él había apretado todos los tornillos bien, que no tenía problemas. Se recurrió a un estudio de termografía para identificar la falla. Si se fijan, estamos viendo que hay un falso contacto en la fase 3 por un mal ponchado en la terminal, ¿no? Entonces, realmente no es que el cable no funcionara, sino que la terminal estaba mal ponchada y está haciendo un falso contacto, por lo que nos origina un sobrecalentamiento. Y este es el peor de los casos, yo creo, de los ejemplos que traemos. Aquí sucede de todo, ¿no? Primero, tenemos combinación de una zapata con cobre y aluminio directamente. Aquí va a haber un problema. El segundo caso es el cable de aluminio, lo están conectando igualmente con zapata de cobre, otro problema. Y al ser una zapata de menor tamaño que el cable, lo que hizo el instalador básicamente fue recortar hilos para hacer la instalación, ¿no? Entonces aquí está reduciendo área al conductor, lo que nos origina que va a haber un problema de calentamiento por el amperaje que está diseñado. El otro problema, si se fijan, aquí agarraron un sistema, este cable parece que es de tierra, y están agarrando una alimentación para otro tablero con un cable de cobre, ¿no? Entonces, pues todo lo que no se debe hacer está reflejado en esta foto. Esto es garantía de que van a tener un problema eléctrico. Para este tipo de aplicaciones, cuando tienen este problema de que el cable es de mayor diámetro que lo que tienen para la zapata donde van a interconectar, se utilizan unos conectores llamados tipo pin, como es el que se ve aquí en la imagen. Ese lo manejan varias marcas, entonces la recomendación es tratar de utilizar estos conectores para ese tipo de aplicaciones. Y el otro lado, los buenos ejemplos de instalación donde se ve qué es lo que se tiene que hacer cuando se usan los cables de aluminio. En la primera imagen vemos está instalado el cable de aluminio correctamente, se están usando las zapatas bimetálicas de acuerdo a lo que nos indican, y adicionalmente se está poniendo un aditamento que es una pequeña grasa antioxidante que ayuda a que el aluminio resista un poquito más. Otras de las cosas que podemos ver es que estas zapatas fueron torqueadas y al momento de que ya se les dio el ajuste exacto, se hizo un marcado con un pincelín para indicar cuál es el torque exacto, ¿no? Entonces, esto nos indica que con el mantenimiento que van a tener, si alguna de estas líneas se empieza a mover por que se está aflojando alguna terminal, el usuario ya va a poder identificar que se movió y darle el ajuste exacto, ¿no? Esto les va a ahorrar mucho tiempo porque no van a tener que apretar todos los opresores para ver cuál está flojo y cuál no.
Aquí es lo mismo, conectado a un equipo también. Si se fijan, el cable de aluminio bien identificado, sin forros ni cortes para identificación. Zapatas biometálicas con grasa también para ayudar a la inhibición de la oxidación. La foto que veíamos ahorita con Ismael, donde nos indica que los soportes tienen que estar máximo a 1.80 metros. Si se fijan aquí, sí está bien aplicada esta norma y se ve el cable estéticamente bien, ¿no? O sea, no tenemos cables colgados. Pues básicamente la marca Stabiloy ha sido usada en muchos proyectos. Está instalada en Expo Guadalajara, en varias plazas comerciales, en edificios industriales. Pues básicamente es una muy buena alternativa para ustedes, para sus obras de construcción. Cumple con las normas, tiene ciertos beneficios de peso, de costo, y debe ser avalado por cualquier verificador para sus obras, ¿no? Un ejemplo muy claro es el Hotel Río ahí en Guadalajara, que está instalado con cable Stabiloy. Pues básicamente aquí terminaríamos nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda sobre el producto que los podamos apoyar. Sí, disculpa, sí. Sí. José Vázquez pregunta, ¿cuánto equivale con referencia al cobre? ¿Equivale en qué? Perdón. No nos pone. Sí, José, si nos puedes indicar, ¿equivale a qué, perdón? Sí, o sea, si equivale en capacidad, en precio, Nos pone en dimensión. 4.0 a 4.0. Mira, como lo comentaba Ismael, básicamente, cuando usamos conectores de aluminio, no podemos usar el mismo calibre que en un cobre. ¿Por qué? Porque el conductor de aluminio conduce un 60% menos que un material de cobre por el tipo de material. Entonces, si queremos conducir el mismo amperaje que tenemos en un cable de cobre, necesitamos sobredimensionar el calibre de aluminio. La ventaja que tenemos en la construcción de Stabiloy contra otras marcas es que como es una construcción compacta, no tenemos espacios o huecos entre los filamentos del cable, lo que nos permite que los diámetros sean muy similares, aunque sea un calibre de mayor, por ejemplo, el ejemplo que veíamos ahorita, un calibre 500 y unos 750 en aluminio, aunque es un calibre de mayor capacidad en aluminio, las dimensiones externas del cable son relativamente muy pequeñas. Estamos hablando de una diferencia de 1.6 milímetros. Entonces, cuando tú instalas este cable, realmente no vas a tener que sobredimensionar ni canaletas, ni con canalizaciones, ni tuberías, porque realmente es muy, muy poquita la diferencia, aunque sea un calibre mayor. No sé si sobre ese punto es la duda. Gracias. José Vázquez pregunta, ¿cuántos calibres tuvimos? Generalmente se utiliza dos calibres. Puede ser, si, por ejemplo, el 500, el que sigue es el 600 y el 750. Entonces se utiliza generalmente dos calibres superior para el aluminio. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, al parecer no hay más preguntas, Jorge. Ok, bueno, les vamos a hacer llegar la presentación por correo y ahí les vamos a incluir nuestros datos, tanto de Ismael como los míos, para cualquier duda, cualquier comentario, si tienen alguna obra que quieran, alguna cotización de este tipo de cable, con todo gusto los vamos a apoyar, ¿no? Disculpa, aparentemente alguien va a escribir una pregunta. Sí, Ah, ok, una disculpa. Sí, no, sin Sergio. problemas. Adelante, Sergio, por favor. Pregunta Sergio Adrián que si el cable sí cumple con el 40-60%. Mira, el cable, la regla del 40-60 se utiliza cuando vas a usar una tubería conduit con cables monopolares, ¿no? Básicamente lo que te dice la regla, en una tubería conduit nomás es permitido usar un 40% del volumen interior para la canalización de los cables. ¿Por qué piden esta norma por qué usan esta norma las normas, no? Porque cuando tú estás instalando cables monoconductores en la tubería, si sobrepasas este límite,
es muy probable que al momento que quieras realizar la instalación se te atoren los cables dentro de la tubería. Entonces, y los vas a dañar. Entonces, por eso se utiliza ese factor de seguridad. En el caso del cable Stabiloy, es un cable que ya viene armado de fábrica, el MC. Entonces, primero el cable viene armado helicoidalmente. Esta formación helicoidal entre las fases y la Tierra origina que estén equilibrados eléctricamente y te origina que haya una caída de tensión menor que cuando tú tienes los tres cables monopolares metidos en una tubería sin ninguna regla en específico. Como el cable ya viene en esta construcción y aparte ya trae el engargolado metálico por base norma, realmente el cable MC no está normado por este espacio de 40-60. Realmente estamos hablando, no sé, a lo mejor de un 60% de ocupación de los cables y un 40% de espacio libre entre el cable y la armadura, ¿no? Eso ya es dependiendo del fabricante. Y como lo veíamos en su caso, reducción de espacio libre origina que haya menos oxígeno en caso de algún incendio. Si hay menos oxígeno, es menos probable que se haga un conato de incendio más grande, ¿no? Pero la norma te dice que el cable MC tal cual no cumple con esta característica del 40-60, pero puede ser instalado sin problemas porque ya cumple con la normativa del fabricante, ¿no? En este cable en especial. Si utilizas cables monopolares de aluminio, ahí sí tienes que respetar la regla del 40-60 para la instalación en tubería, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Permíteme, ¿eh? Sí, Pregunta Sergio Adrián si no es por calentamientos. calentamientos. Ajá. Bueno, sí, también tiene que ver eso, ¿no? O sea, el número también sobre esa dimensión del 60% es para evitar que no tenga un calentamiento del cable excesivo, ¿no? Por la conducción de corriente entre las fases. Es Mu- correcto. Muchas gracias. Y pregunta José Vázquez que si hay algún conector especial para rematarlos a un tablero. Pues lo que veíamos básicamente es usar zapatas. Si vas a rematar un tablero, hay zapatas especiales bimetálicas que pueden ser de ojillo o si, como las zapatas tipo escalera que veíamos aquí en la foto, déjame regreso. Cualquiera de este tipo de zapatas son permitidas, ¿no? Ya casi todos los fabricantes de, de este tipo de conectores te la van a ofrecer bimetálico, entonces no has de tener problema para conseguir este tipo de aplicaciones. Aquí en APSA nosotros lo manejamos también si las necesitas. Muchas gracias, Jorge. Uh-huh. Me pide José Vázquez, me parece que pide el número de producto del tablero. Perdón, no, no del subproducto al tablero. Escribe. El número del subproducto. Creo que sí. El conector. Ah, ok. Mira, si gustas, ya podemos ver ese caso así puntual. Si gustas, me puedes enviar un correo y ahí te lo podemos revisar a punto, ¿no? Para ver tu aplicación y sobre eso ya definirte cuál sería el conector correcto. Muchas gracias, Jorge. Uh-huh. Bien. Al parecer esa fue la última pregunta. Correcto. Pues muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Jorge Luis Domínguez, zona especialista de cables zona norte. Ismael Yáñez, que dio la presentación, la primera parte de la presentación, él es el gerente, bueno, el que ve toda la línea de cable a nivel nacional de Grupo APSA. Les haremos llegar nuestros datos personales y la presentación vía correo para que cualquier duda o comentario nos lo hagan llegar. Y estamos a la orden para cualquier cosa que requieran. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Agradecemos Gracias. la asistencia de todos ustedes, y deseamos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Hasta luego. Gracias.